En esta presentación vamos a cubrir dos objetivos principales relacionados con los ingresos permanentes. Primero realizaremos un análisis estadístico de los ingresos permanentes. Esto incluye explorar las normativas claves y cómo éstas impactan en las finanzas públicas. Este análisis nos ayudará a entender mejor las dinámicas financieras del país. Luego pasaremos a la evaluación de los últimos 5 años. Aquí presentaremos los datos más relevantes mediante gráficos y estadísticas para visualizar cómo se han comportado los ingresos permanentes en este periodo. Este enfoque nos permitirá identificar tendencias y proyectar posibles escenarios a futuros. Ahora hablaremos del marco normativo que regula los ingresos permanentes en Ecuador. Según la Constitución del Ecuador, en su artículo 286 se establece que los egresos permanentes deben financiarse exclusivamente con ingresos permanentes. Esta disposición es clave para garantizar la estabilidad fiscal del país. Además, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 81, refuerza esta norma al señalar que los egresos permanentes solo pueden financiarse con ingresos de la misma naturaleza. Finalmente, es importante considerar la evolución de estas normativas a lo largo del tiempo, en la cual una línea de tiempo nos permitiría entender cómo han cambiado y cómo han impactado en la gestión de las finanzas públicas. Gracias. Continuamos con la normativa ecuatoriana que corresponde a la política fiscal, donde el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que los ingresos permanentes son aquellos ingresos que recibe el Estado de manera periódica sin afectar la riqueza nacional a largo plazo. Por ejemplo, tenemos el IVA y el IES. Según el SRI, los datos obtenidos, podemos observar en la gráfica que en 2020 es donde menos ingresos obtiene el presupuesto general del Estado. Otra regla de la normativa es la regla fiscal, donde dice que los ingresos permanentes deben financiar únicamente los gastos permanentes. Como podemos observar nosotros en la gráfica, observamos que los gastos en 2020 son muchísimos más elevados que los ingresos debido al efecto pandemia. Continuamos con otro punto de la normativa ecuatoriana, que es el gasto permanente. Según el informe trimestral y seguimiento de evaluación de las reglas fiscales, tenemos que el gasto permanente más elevado es las prestaciones de seguridad social. Y el seguimiento y evaluación es otro punto de la normativa que da seguimiento, como su palabra lo dice, a que se cumplan las reglas fiscales. Y podemos observar que el IVA y el AIS es los que más ingresos generan al presupuesto general del Estado. Análisis comparativo de los ingresos permanentes. En los últimos 5 años, en el 2019 al 2023, los ingresos llegaron al 62.73% en promedio del presupuesto general del Estado. Las variaciones, estas se dieron en el 2019 alcanzando el 60.72% y llegando al 64.7% en el 2023. Esto demuestra una alza significativa, mejorando la recaudación post-pandemia para la economía del país. En el 2020, a consecuencia de la pandemia, el déficit fiscal alcanzó un pico negativo en 5.724.15 millones y reduciendo al menos 3.357.40. Esto se debió al incremento de la recaudación y creación de nuevos impuestos para salir a flote con la crisis fiscal del Ecuador. En Ecuador, los servicios esenciales como la salud y la educación dependen directamente de los ingresos permanentes. Durante la pandemia, estos ingresos jugaron un papel muy importante, ya que permitió que en el 2021 se incrementara el financiamiento en un 26.71%. Esto fue vital para mantener la estabilidad social en un momento tan complicado. Sin embargo, dado que estas provisiones dependen tanto de estos ingresos, es fundamental fortalecer y asegurar estas fuentes para que los servicios sigan funcionando correctamente en un futuro. Conclusión. El análisis comparativo entre la realidad observada en Ecuador y la teoría estudiada. Se puede destacar cómo el gobierno ecuatoriano ha implementado diversas estrategias fiscales, particularmente en el ámbito tributario, para incrementar la recaudación de ingresos permanentes. A pesar de la teoría que sugiere una recaudación estable y predecible como pilar de la sostenibilidad fiscal, Ecuador ha tenido que recurrir a la creación de nuevos impuestos y a la aplicación de políticas de remisión tributaria para estabilizar sus ingresos en tiempos de crisis, como la causada por la pandemia del COVID-19. En la práctica, el gobierno ecuatoriano ha implementado impuestos adicionales y ha realizado ajustes en la estructura tributaria para aumentar la recaudación. Estas medidas incluyen la creación de impuestos temporales, como el impuesto a los grandes patrimonios, así como el ajuste en el IVA y el ICE para captar mayores ingresos fiscales. Conclusión general. La crisis pandémica ha exacerbado estos problemas, obligando al gobierno a ajustar el gasto público y ampliando el déficit presupuestario. Sin embargo, también se centra en los esfuerzos para reactivar la economía y mejorar los ingresos presupuestarios en los próximos años, aunque el déficit presupuestario sigue siendo un tema que requiere atención constante. En resumen, la estabilidad financiera del Ecuador depende en gran medida de la diversificación de las fuentes de ingresos y de una buena gestión financiera, que permita al país resistir las fluctuaciones de los ingresos provenientes de la explotación financiera de las materias primas.